Hola chicos y chicas, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a tratar de resolver algunos de los problemas del teorema de Pitágoras que dejé planteados en el vídeo anterior. Les recuerdo que el primer problema era el siguiente. Me decían que calculara la altura de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente, y me piden calcular esta altura. Sabemos que este triángulo tiene como base 4 centímetros y que sus lados miden 7 centímetros. Pero claro, yo lo que tengo que hacer es calcular ahora la altura. Y yo no podía aplicar el teorema de Pitágoras a no ser que yo encontrara un triángulo rectángulo que tuviera un ángulo recto, ¿vale? Pero es que resulta que este triángulo que yo tengo aquí, isósceles, no es un triángulo rectángulo, por lo tanto tengo que buscarlo dentro de mi figura. Y lo tengo aquí, es decir, yo aquí tengo mi triángulo rectángulo contenido dentro del triángulo isósceles. Ahora que tengo el triángulo rectángulo, ya yo puedo buscar los nombres de cada uno de los lados de ese triángulo rectángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, que yo tengo que esta base del triángulo rectángulo mide la mitad que la base del triángulo isósceles. Por lo tanto, ya yo me olvido del triángulo isósceles y digo que el triángulo rectángulo tiene como base o como el primer cateto 2 centímetros. Este cateto no lo conozco y luego sí que tiene a la hipotenusa. ¿Por qué tiene a la hipotenusa? Porque la hipotenusa siempre es el lado que está justo enfrente al ángulo de 90 grados, al ángulo recto. Bien, al cateto 1 lo he llamado A, al cateto 2 lo he llamado B y a este lado lo he llamado hipotenusa. Ahora lo único que tengo que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me decía, si recuerdan de los vídeos anteriores, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, entonces lo único que tendré que hacer es calcular el valor de ese cateto que yo tengo, de B. Por lo tanto, yo tengo que despejar a B, es decir, dejarla solita. Tendría que coger este A al cuadrado que está sumando y pasarlo hacia el otro lado restando. Ya lo tengo. Ahora lo único que me queda es quitarle el cuadrado a la B. ¿Cómo se quita el cuadrado de la B? Pasándolo para el otro lado como una raíz. Una vez que ya tenga despejada a la incógnita, a ese lado que me falta, lo único que tengo que hacer es sustituir en la fórmula. Y sustituyo colocando el 7 en la hipotenusa y en la A el otro cateto que sería 2. Por lo tanto, haciendo 7 por 7 menos 2 por 2, que sería 4, haciendo esa operación, primero las potencias y luego la resta, y luego haciendo la raíz, tengo como resultado que la altura del triángulo isósceles es de 6,71 centímetros. Fíjense siempre cuando vayan a sustituir que las medidas de cada uno de los lados tengan las mismas unidades, es decir, si esta está en centímetros, que esta también esté en centímetros. Bien, y así se resuelve el cálculo de la altura del triángulo isósceles utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos ahora con el segundo problema que nos decía que un ciclista se encuentra subiendo una cuesta. Resulta que de manera horizontal ha avanzado 70 metros, de manera horizontal, y luego ha recorrido una altura de 56 metros y me piden cuál es la distancia, esta que está aquí, que ha recorrido. Es fundamental siempre realizar un esquema para yo saber dónde está el triángulo rectángulo. Y ven que aquí se ve muy fácil. Entonces yo lo que tendría que hacer sería utilizar ahora el teorema de Pitágoras para calcular lo que dicen que es, en este caso, la hipotenusa. La hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90 grados. A este cateto lo he llamado A y a este cateto lo he llamado B. Pues es tan sencillo como aplicar el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, y decir que como la hipotenusa es la incógnita, es el valor que yo tengo que calcular, y aquí está acompañada de un cuadrado, el cuadrado lo tengo que pasar hacia el otro lado como la raíz. Y ahora lo único que hago es sustituir los valores. Serían, 70, que es el valor de uno de los catetos al cuadrado, más 56, que es el valor de otro de los catetos al cuadrado, y cuando lo hagan, hacen la raíz. Una vez hecho este cálculo, me dicen que esa hipotenusa me da 89,64 metros. Por lo tanto, la distancia real
que ha recorrido el ciclista es de 89,64 metros. Bien, esa es la solución de los dos problemas que vimos en el vídeo anterior, que dejé planteados en el vídeo anterior. Ahora vamos a hacer un problema de regalo. Fíjense, me dice que calcule el perímetro de este trapecio rectángulo. Fíjense que es un trapecio porque los trapecios siempre tienen una base menor, una base mayor y luego tienen los lados. A veces los trapecios tienen este lado inclinado y este también inclinado. Pero cuando tiene uno de ellos recto, que fíjense forma un ángulo recto aquí, se llama trapecio rectángulo, ¿vale? Bueno, pues me piden que calcule el perímetro. Para calcular el perímetro, realmente lo que tengo que hacer en este caso es averiguar cuánto vale este lado completo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque el perímetro era igual a la suma de todos los lados. Es decir, yo tenía que sumar 5 más 4 más 3 más este valor. Pero yo este valor no lo tengo. Tengo que calcularlo. Bueno, pues lo más fácil sería buscar realmente un triángulo rectángulo, que es que lo tengo. Y fíjense que ese triángulo rectángulo es este que está aquí, del cual conocemos a su hipotenusa y también conocemos su altura, porque fíjense, esta medida de aquí es exactamente la misma que esta, porque esto es un rectángulo, por lo tanto este 3 centímetros también lo puedo colocar aquí. Esto mide 3 centímetros. Como decía, cojo a ese triángulo rectángulo porque a mí lo que me interesa es calcular la medida de todo este lado. Voy a ir poquito a poco. Primero voy a calcular la medida de este trocito de aquí, de lo que me han llamado en el ejercicio, porque me han dado la figura, de lo que me han llamado X. Bien, para eso puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo tengo, fíjense que ya lo he calculado todo, yo tengo a su hipotenusa, tengo a uno de los lados que he llamado B y me falta el otro de los lados que he llamado en este caso X. Podría haberle llamado A, si quieren cámbienle el nombre si ustedes se sienten más cómodos, ¿vale? Pero realmente se hace igual. Ustedes tienen que pensar que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos, que en este caso vale X, al cuadrado más el otro cateto que le he llamado B al cuadrado. Como lo que me interesa es calcular el valor de este cateto, lo que hago es despejar. Si tengo que despejar a esta x, este más b al cuadrado está sumando, pasa hacia el otro lado restando. Y luego, ¿qué hago? Quitarle el cuadrado a la x y ponerlo para el otro lado como una raíz. Bien, ahora que lo tengo despejado, lo único que tengo que hacer es sustituir los valores. La hipotenusa vale 5, la pongo al cuadrado y le resto b, que vale 3, y lo pongo al cuadrado. Una vez que hago esta operación y la haga la raíz, me da que el resultado de la x es 4 centímetros. Por lo tanto, ahora es muy sencillo. Y si ya conozco que todo este lado vale 4 centímetros, yo precisamente puedo calcular ya cuánto vale todo el valor de y. ¿Y cuánto vale todo el valor de y? Pues tendría que sumar este lado, que lo conozco porque al ser esto un rectángulo coincide el valor de este lado con este, 4 centímetros, más este trocito de aquí, que serían 4 centímetros. Este boceto no está del todo bien representado porque esta distancia tendría que ser igual a esta que tengo aquí, que valen 4 centímetros. Por lo tanto, 4 centímetros más 4 centímetros serían 8. Yo ya tengo el valor de y, que es todo lo que mide este lado de aquí. ¿Y para qué quería yo eso? Bueno, pues porque tenía que calcular el perímetro que me lo ponía el enunciado. Y el perímetro se calculaba sumando todos sus lados. Sería la suma de este lado más esta hipotenusa, que sería 5, más este 4 y más este 3. Por lo tanto, aquí lo he hecho al revés, 3, 4, 5 y el 8. Por lo tanto, si yo hago la suma de todo eso, me da que el perímetro es 20. Les dejo ahora dos ejercicios que ustedes pueden resolver en la libreta y que pondré la solución en el próximo vídeo. El primero me dice que en unas fiestas populares se ha colgado una estrella navideña en el centro de una cuerda y que está sujeta por dos postes. Fíjense que la distancia de la estrella a este poste y de la estrella a este poste es la misma, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor con este 30, si lo dividen entre dos, ya saben, ya pueden calcular la distancia que hay de la estrella al poste, por si les hiciera falta. Ahora dice que esos dos postes miden 12 metros de altura. Y lo que me están preguntando realmente es cuál es la distancia entre el suelo y la estrella.
Si yo voy a calcular la distancia entre la estrella y el suelo, esta distancia es muy difícil de calcular porque yo no tengo aquí ninguna figura geométrica. Fíjense que si estamos aplicando el teorema de Pitágoras, tengo que buscar un triángulo. Y aquí es un poco difícil. Pero si yo sé que todo esto mide 12 y que esto mide 1, y si pudiera calcular la distancia que hay aquí, pues a 12 le podría restar esta distancia más este metro que tengo aquí y así ya calcular este trocito. Bueno, pues el problema va a consistir en que ustedes busquen ese triángulo rectángulo, le pongan las medidas que ya conocen, una puede ser esta y otra puede ser esta, y calculen este trocito de aquí para poder restárselo luego junto con el 1 al 12 metros. Bueno, espero que lo hayan entendido, lo he explicado un poco rápido, a ver si ustedes piensan un poquito en cómo se resuelve también. Y ya les dejo el último, este es muy sencillo porque me dice que tengo una antena de radio y que está sujeta al suelo por una serie de cables. Entonces me piden calcular cuál es la longitud de este cable, de este cable y de este que está aquí, sabiendo que este lado mide 50 metros de longitud y que me dan las distancias a estos puntos. Bueno, pues busquen el triángulo e intenten calcular ese lado que falta utilizando, si tienen un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. Bueno, les daré las soluciones en el próximo vídeo. Espero que hayan entendido que les haya gustado el vídeo, que lo hayan entendido y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.